Damos la bienvenida al doctor Omar Cairo. Buenas tardes, ¿qué le parece? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, ya habrá tenido oportunidad de escuchar los audios, por lo menos los que van saliendo. Constitucionalmente, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué situación nos encontramos? Sí, en lo que se refiere al presidente, hay un punto de partida, que es que se está hablando de la vacancia, inclusive salió una conversación en el Congreso después de los audios que te hablan de vacancia. La vacancia es improcedente porque la vacancia no es un castigo, la vacancia es la declaración de que el cargo está vacante, o sea, está vacío por situaciones objetivas. Por eso el artículo 113 de la Constitución dice que vaque el cargo por la muerte, por la renuncia, por incapacidad física o moral o por no regresar a tiempo en el plazo establecido por el Congreso cuando un presidente viaja. Entonces no hay un castigo ahí. Se pretende confundir la inmoralidad con la incapacidad moral, y eso no es exacto. La incapacidad moral es una expresión que se empleó en el siglo XIX cuando esa norma se incorporó al constitucionalismo peruano, que aludía a la incapacidad mental. Entonces, cuando eso no quiere decir que si hubiera algún delito en el cual estuviera incluso el presidente, esto de que impune, se le tendrá que procesar, pero cuando termine su mandato, previo ante juicio. Por otro lado, el uso del audio en el que aparece el presidente, si es que fuera producto de un chuponeo, no tiene ningún valor legal. No puede ser tomado en cuenta para ningún proceso judicial, ni parlamentario, ni de ningún tipo, porque la Constitución dice que las comunicaciones obtenidas con violación del derecho al secreto no tienen valor legal, y ya lo vimos en el caso Petroaudio, donde hubo un audio en el cual se hablaba de faenones, aceitadas, y esas personas no fueron condenadas porque el audio no tuvo valor legal. Entonces eso creo que es importante tener en cuenta. Ok, cuando la persona que interviene en la conversación graba, en este caso sería aparentemente la señora Roca, ¿tendría validez? Porque lo que nos decía el anterior abogado con quien conversamos es que es más o menos lo que comprendí es que se evalúa, ¿no?, la preponderancia también de los derechos que se están cautelando mediante el conocimiento de estos hechos con los audios. Claro, pero la cuestión es si se trata de una comunicación privada, si fuera una comunicación telefónica del presidente, por ejemplo, y había un chuponeo, eso no se puede usar. Habrá que ver cómo ha sido grabado, en qué circunstancias. Le pongo un ejemplo. En el año 74, Richard Nixon, el caso Watergate, lo incriminaba porque había unos audios en los cuales él admitía haber encubierto un delito. Pero esos audios sí pudieron ser utilizados porque él mismo los grabó. Entonces no había una violación del secreto porque él mismo los grabó. Lo mismo que pasó con el caso de los videos de Curi Montesinos, ¿no? Aquí, si fuera uno de los interlocutores, la señora Karen Roca, quien aparentemente ha grabado, también tendría validez, entonces. Sí, habría que examinar si es que esto es una cooperación secreta, privada, o no, pero sería distinto ya del caso de un chuponeo, pero en todo caso daría lugar a un procesamiento penal con posterioridad a la terminación del mandato presidencial. Muy bien, muy bien. Porque el artículo 117 de la Constitución no permite procesar al presidente salvo por traición a la patria, cierre del Congreso sin que se produzcan los supuestos 134, por no convocar elecciones o por no permitir el funcionamiento de los organismos electorales. Correcto, señor Cairo. Omar Cairo, buenas tardes. Ahora, digamos, desde un punto de vista constitucional, que es el tema que manejas, nos das tu opinión, pero claro, lo peligroso, lo grave es que fundamentos, argumentos constitucionales es lo que más le falta al Congreso de la República para haber tomado decisiones. Entonces, digamos, que el argumento constitucional lo tengas claro, y seguramente pediremos la opinión de otros constitucionalistas, pero ¿qué nos asegura que ese vaya a ser el derrotero a seguir por el Congreso cuando sabemos que la constitucionalidad de una u otra decisión les importa poco? No se asegura, pero creo que si por una mayoría abrumadora, 130-0, aprueban la vacancia, estarían haciendo un acto antijurídico y estarían en realidad derrocando al presidente de la República. ¿Eso podría terminar en el TC como muchas de las otras leyes? Yo creo que sí,
y para comenzar, los parlamentarios se habrían puesto al margen de la Constitución. Ok, pero nuevamente, Omar, recordemos ese argumento de decir que, claro, sobre finalmente hechos consumados, es decir, al presidente se le va a acabar. O sea, quiero ponerme en ese caso de lo que podría pasar. Desgraciadamente, este Congreso nos puede sorprender con cualquier cosa. Por favor, Omar Cairo, abogado constitucionalista, si nos puedes esperar unos pequeños minutitos, un minutito máximo, para luego seguir contigo, por favor. Gracias. De acuerdo. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos en breve. Bien, seguimos conversando con Omar Cairo, abogado constitucionalista. Omar, ¿te parece que es debatible lo que mencionabas respecto de la licitud de esa grabación? Porque Carlos Caro Coria, abogado penalista, decía que hay jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Suprema, no sin debate claramente, pero que, como tú decías, podrían, es decir, dependiendo de lo que se defina, que te comentó Fátima también, poderse de alguna manera aceptar como prueba. Sí, hay situaciones en las cuales excepcionalmente se puede hacer eso, pero lo trascendente para este caso, teniendo en cuenta que el momento en que se vive y lo que significa, es que se podrían utilizar, pero en un proceso penal que tendría que comenzar el 29 de julio de 2021. Porque el presidente no puede ser procesado. Claramente, porque finalmente lo único que quedaría entonces es ese tema netamente político en el Congreso de la República, pero que tú has dicho ya, Omar, te parecería inconstitucional si es que por mayoría abrumadora decidieran en la vacancia. Ahora, el comentario político, más como ciudadano, pero sin dejar de lado esa visión del derecho constitucional y del derecho en general, Omar, ¿qué te parecen los audios en sí? Sí, sería un poco apresurado dar una opinión, pero quería retomar una pregunta que hiciste antes. ¿Qué pasa si se declara la vacancia? Sí. No solo es que el tema va al TC, sino que el Congreso nombraría al señor Merino como presidente de la República. Sí. Y entonces tendríamos un presidente que es el señor Merino, de quien diría que tiene el título presidencial, y un presidente que es el señor Vizcarra, que diría que esto es inconstitucional. Y entonces el problema serísimo sería a quién obedecer. Este es el otro, más o menos lo que nos ha pasado hace unos meses. No es mucho más grave. Es mucho peor que lo que pasó hace algunos meses. Claro. ¿Y qué prevé, no? Conociendo la... El Congreso tiene que cargo mucha responsabilidad, porque si declara la vacancia sin que se presente la causal, estará convirtiendo a Merino en presidente de la República. Pero Vizcarra, al no aceptar eso, porque creo que no tendría que aceptarlo, también estaría invocando a la presidencia. Entonces, una bicefalía en estos momentos de pandemia, imagínense, o sea, es de una irresponsabilidad total si es que alguien plantea una situación de ese tipo, ¿no? Qué situación tan injusta para el país, pero a ver, totalmente, hay que tener en cuenta que aparentemente, el señor Alarcón no dio aviso, ¿no? de lo que pensaba, él pidió la palabra y mandó los audios, ¿no? Porque evidentemente, según lo que hemos estado también conversando con la congresista Silva, me parece que fue allí que se puntualizó el tema, en el que si se hubiera pretendido, pues seguramente se habría evaluado antes la pertinencia o no, si los audios, tenían esta legalidad y demás. Entonces se mandó de frente, ¿verdad? Más o menos saltándose quizás algunos pasos de esta conducta. ¿Usted prevé que la intención es tan clara como pedir una vacancia? Y por último, ¿se puede pedir en el último año una vacancia? ¿Se puede plantear? Sí se puede plantear, pero sí se puede plantear por una razón, porque el presidente puede renunciar o puede morir en el último año. Repito que la vacancia no es un proceso sancionador, es un proceso de declaración que el cargo está vacante. Entonces, pero cuando plantean eso, la intención puede ser pretender deformar la vacancia para convertirla en un proceso que castiga al presidente. Entonces, probablemente sea la intención de quien presentó el audio, no lo sé, pero espero que el Congreso el resto del Congreso no esté en esa sintonía, porque la situación que se produciría para el país de tener dos personas que reclaman para sí la condición de presidente sería terrible.